de jornada, de la primera jornada de psiquiatría UCEU Chile, organizada en conjunto por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Católica y de la Chile respectivamente. Ahora les voy a dar el pase como maestro de ceremonias a Martín López, que también es miembro del equipo académico de la jornada. Dale, Martín. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a iniciar la clase con el doctor Sebastián Roberts, y que nos va a hacer la clase de trastorno del espectro autista en adultos. Él es médico cirujano titulado en la Pontificia Universidad Católica, es especialista en psiquiatría de adultos en la misma casa de estudio, y se desempeña como docente y jefe del programa de trastornos del neurodesarrollo de la Clínica Universidad de los Andes. Eso. Doctor, todo suyo la clase, para que nos haga. Si tienen cualquier duda acá voy a estar pendiente para que nos hablen más. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿cierto? A la academia y a todos los organizadores de este encuentro. Me parece una súper buena instancia. Así que voy a compartir ahora mismo la clase. Me avisan si se ve. Perfecto, Sí, doctor. se ve súper. Sí. Excelente. Bien, pues entonces vamos a hablar hoy día sobre trastornos del espectro autista, específicamente en el adulto, que es el área en la que yo me desempeño en la Clínica Universidad de los Andes como coordinador del programa de trastornos del neurodesarrollo del adulto, ¿sí? Vamos a tratar de que sea una clase más bien cortita, sencillita, para poder dejar amplio espacio a las preguntas que pueda haber. Bien, bueno, y gracias a todos los asistentes, sobre todo por participar un día sábado, parte de un fin de semana semilargo, así que se agradece. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es el autismo para empezar. Es importante, ¿cierto?, que quede bien claro que nosotros vamos a hablar del concepto del autismo para la medicina, en particular para la especialidad de la psiquiatría, ¿sí? Porque hay muchas formas de concebir el concepto del autismo, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos desde el punto de vista biomédico, ¿cierto?, el modelo biomédico actual, se habla de los trastornos del espectro del autismo, ¿ya? Lo cual no necesariamente en todos los settings es la expresión más utilizada, no tiene por qué serlo, pero es el término que actualmente se ocupa, ¿cierto?, en la psiquiatría y en el mundo científico y en la investigación especialmente, ¿ya? Ahora, el concepto de autismo también depende de cómo nosotros lo entendamos, cómo lo vamos a describir, ¿cierto? Por mucho tiempo, eh, mucho antes incluso de que existiera como un diagnóstico del trastorno del espectro autista, se hablaba de autismo como un síntoma, ¿ya? Y era principalmente uno de los síntomas centrales de una de las enfermedades psiquiátricas que dieron origen a la especialidad, que es la esquizofrenia. Ahora, actualmente, eso sigue considerándose así. Cuando nosotros hablamos de autismo, tenemos que hacer esa salvedad de decir, bueno, estamos hablando del síntoma del autismo, que es una cosa diferente a hablar el diagnóstico de autismo, ¿no? Que ahí correctamente el término sería trastorno del espectro del autismo, que es un concepto mucho más amplio que solamente el síntoma del autismo y que tiene en el fondo muchos ribetes adicionales que ya los vamos a comentar. Entonces, actualmente, ¿qué se entiende como diagnóstico del trastorno del espectro autista? Básicamente, el trastorno del espectro autista es uno de los muchos trastornos del neurodesarrollo que existen, ¿ya? Y como trastornos del neurodesarrollo, lo que tienen en común todas estas enfermedades es que son enfermedades de sustrato del sistema nervioso central. Es un trastorno, ¿cierto?, que aparece durante las etapas del desarrollo. Por eso de ahí viene el nombre de trastorno del desarrollo neurológico o trastornos del neurodesarrollo. ¿Y con quiénes comparte, ¿cierto?, estas características del TEA? Con principalmente, ¿cierto?, la discapacidad intelectual, que probablemente sea el otro trastorno del neurodesarrollo más común y frecuente, pero tampoco es el único. Existen varios más. Por ejemplo, están los trastornos de la comunicación. Entre ellos aparece, ¿cierto?, las dislalias, la dislexia, los trastornos de la comunicación social, el trastorno de déficit atencional, tanto en su variante hiperactiva como en su variante inatenta, los trastornos del aprendizaje y los trastornos motores. Entonces, se encuentran ahí, ¿cierto?, el trastorno de movimientos estereotipados, los tics, el síndrome de Gilles de la Tourette y también la espasmofemia o el tartamudeo, ¿ya? No todos estos cuadros tienen la característica de permanecer durante toda la vida, ¿ya? Pero sí tienen todos en común la característica de que aparecen durante las primeras etapas de la vida. O sea, un trastorno del neurodesarrollo, por definición, tiene que ser una enfermedad que se pueda evidenciar
en las etapas del desarrollo psicomotor temprano. Y cuando hablamos de desarrollo psicomotor temprano, en general estamos hablando de enfermedades que son evidentes al menos antes de los 5 años de edad. En otras palabras, ¿cierto? Ninguna persona puede desarrollar una discapacidad intelectual en la edad adulta por primera vez. Eso ya no se llama discapacidad intelectual, eso se llama trastorno neurocognitivo o eventualmente, si aparece, ¿cierto?, en etapas muy tardías del desarrollo, las demencias. Así como tampoco el trastorno del espectro autista puede aparecer por primera vez en una persona de 30 años. ¿Ya? Lo que no significa que no podamos, a lo mejor, percibir los síntomas por primera vez en edades adultas. Por eso no es tan raro que el diagnóstico se haga en etapas tardías. Pero no porque aparezca el síntoma en esa edad, sino porque solamente a esa edad se nos hace evidente. Pero nosotros tenemos que ser capaces de rastrear la presencia de ese síntoma no pesquisado hasta etapas tempranas del desarrollo. Bien, un poquito, ¿cierto?, de concepto histórico, de evolución histórica, cuando aparece, ¿cierto?, por primera vez el concepto del autismo como un diagnóstico. Más o menos en los años 40, ¿cierto?, el primer psiquiatra que lo describió fue el psiquiatra Leo Kanner, que ahí se ve, ¿cierto?, su fotito. Este es un psiquiatra infantil americano, norteamericano, que describió por primera vez, ¿cierto?, el autismo como una enfermedad distinta a la esquizofrenia infantil. ¿Ya? Y probablemente ese sea el mayor aporte de Leo Kanner, ¿cierto?, a la psiquiatría infanto-juvenil, que fue un muy gran aporte, ¿cierto?, porque antes de él, muchos de estos cuadros, ¿cierto?, se consideraban como una variación o una forma de presentación particularmente grave y de inicio muy precoz de la esquizofrenia. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo Leo Kanner? Fue decir, mira, acá estamos viendo una enfermedad diferente, que no tiene las mismas características que la esquizofrenia y por lo tanto debe ser considerada una enfermedad distinta, y él la bautizó como el trastorno autista de la afectividad. ¿Ya? Ahora, en general, los criterios que usaba Kanner para definir estos cuadros, si bien comparten en su raíz algunas de las características del trastorno del espectro autista moderno, ya las vamos a comentar, era bastante distinto en muchos aspectos. Por ejemplo, era bastante excluyente en sus criterios, ¿sí? Por ejemplo, para Leo Kanner, ¿cierto?, todos los trastornos autistas tenían que conllevar una falla cognitiva mayor. En general se asociaban a una profunda discapacidad intelectual, se asociaban a profundas alteraciones del lenguaje y de la comunicación, y también excluía, ¿cierto?, muchos otros diagnósticos concomitantes como una forma de criterio diagnóstico. Por ejemplo, ¿cierto?, entre muchas otras cosas decía que un trastorno verdadero del autismo no podía coexistir a la vez, por ejemplo, con una epilepsia, cosa que hoy día sabemos que no solamente no es así, sino que es todo lo contrario, se asocia con más frecuencia a la epilepsia. Pero bueno, su aporte, ¿cierto?, fue describirlo por primera vez como una entidad diagnóstica independiente. Ahora, lo interesante es que no fue el único, en fondo, ahora estamos hablando entre el año 41 y 43, que él publicó, ¿cierto?, los reportes de sus primeros grupos de pacientes. Y en esa misma época, ¿cierto?, en otra parte del mundo, ¿cierto?, en Austria, Alemania, el señor Hans Asperger describió un grupo de pacientes con características tremendamente similares, pero con la salvedad, ¿cierto?, de que no tenían necesariamente una discapacidad intelectual, sino muchas veces tenían CI de nivel normal o incluso ligeramente sobre el promedio, y que no necesariamente tenían alteraciones del lenguaje que les impidieran la comunicación. ¿Ah? Y él describió, ¿cierto?, este grupo de pacientes, y de ahí se acuñó el término del síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos psiquiatras que en distintos lugares del mundo y en una época más o menos parecida, si no la misma, describieron, ¿cierto?, un cuadro muy similar. ¿Ya? Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, de Europa, Alemania, Austria, particularmente en la época de la Segunda Guerra Mundial, que es una de las razones de por qué, ¿cierto?, los trabajos de Asperger no fueron muy reconocidos, ¿cierto?, en los países angloparlantes hasta mucho tiempo después. Y por eso es que el diagnóstico del síndrome de Asperger no se empezó a hacer de una forma más global en Estados Unidos y en Europa hasta la década de los 80, 90. Y ahí la que tuvo un rol bien importante, ¿cierto?, fue esta señora, Lorna Wing, una psicóloga inglesa muy, muy hábil, una persona muy, muy capaz, tristemente falleció el año 2014, que ella de hecho tenía una hija, que tenía en el fondo un trastorno del espectro autista, pero que no podía acceder a los beneficios, ¿cierto?, del sistema de salud británico
particularmente porque no cumplía los criterios del trastorno del espectro autista de Kanner, ¿cierto? Pero su marido, que hablaba alemán, ¿cierto?, tradujo al inglés los trabajos de Asperger, y ella se dio cuenta de que estos dos caballeros, ¿cierto?, estaban hablando de un cuadro psiquiátrico que tenía a la base los mismos síntomas, y fue la que acuñó, ¿cierto?, este concepto de decir, bueno, acá estamos viendo dos extremos de una misma enfermedad, que tiene presentaciones ligeramente diferentes, pero que en su esencia son la misma enfermedad. Y a partir de sus trabajos, ¿cierto?, se empezó a acuñar el concepto del trastorno del espectro del autismo. Esto quiere decir, bueno, estamos frente a una enfermedad espectral que, cumpliendo algunos criterios diagnósticos específicos, puede diferir en muchos otros aspectos y ubicar a las personas dentro de un pool de pacientes y de síntomas que va desde una severidad mayor a una menor. ¿Mm? Entonces, ella es una de las principales, ¿cierto?, gestoras y acuñadoras del concepto actual del trastorno del espectro del autismo, que es lo que hoy en día más se ocupa. Entonces, actualmente, ¿cierto?, en los sistemas de clasificación se han creado criterios específicos, ¿cierto?, que están definidos en los manuales de diagnóstico, el CIE-10, CIE-11 y el DSM-5 actualmente, que plantean, ¿cierto?, cuáles serían los criterios diagnósticos para poder definir que una persona tendría un trastorno del espectro del autismo. Y esos son criterios que han ido modificándose con el paso del tiempo, tanto en sus conceptos como en los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la clasificación diagnóstica que existía hasta hace pocos años, ¿cierto?, en el DSM-4, veíamos que dentro de los trastornos del espectro del autismo actuales, ¿cierto?, en realidad se llamaba más bien un grupo de diagnósticos diferentes que tenían características pequeñamente diferenciadoras, pero que en su esencia eran bastante parecidos, ¿cierto? Y ahí aparecía el trastorno del espectro autista y el trastorno o síndrome de Asperger como distintos diagnósticos dentro de este mismo grupo de enfermedades. Después aparecía el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que básicamente para los psiquiatras es decir, bueno, ¿cómo le llamamos a aquello que cumple ciertos criterios de un grupo de enfermedades, pero no todos? Y no sabemos cómo más ponerle, bueno, le ponemos un trastorno no especificado. Y el trastorno desintegrativo infantil, que era un cuadro particularmente terrible, ¿cierto? Afortunadamente no es muy frecuente, que son niños que logran un cierto desarrollo psicomotor normal hasta cierta edad temprana, habitualmente entre los 2 y los 3 años, para luego retroceder y perder todo ese avance del desarrollo y no recuperarlo más, que es una forma particularmente grave de trastornos del espectro del autismo, pero que en ese minuto se clasificaba como un diagnóstico específico, ¿no? Para el CIE-10, ¿cierto?, la clasificación es muy parecida. Se agregaron otros diagnósticos específicos que en este caso sí no tienen absolutamente nada que ver necesariamente, como el síndrome de Rett, que es un trastorno, ¿cierto?, neurológico que tiene asociado una discapacidad intelectual importante y que se caracteriza por una alteración del diámetro de la circunferencia craneal de los niños, pero que no necesariamente tiene una causa compartida con ninguna de las otras cosas que aparecen en el CIE-10, ¿no? La clasificación moderna, en cambio, del DSM-5 lo que hizo fue esto, ¿cierto? Acuñar y agrupar todos estos diagnósticos anteriores dentro de un solo gran diagnóstico, que es el trastorno del espectro del autismo. Y el CIE-11, ¿cierto?, va más o menos en esa misma dirección. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces del trastorno del espectro del autismo, específicamente, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Ya? Y estamos hablando, ¿cierto?, de personas que cumplen ciertas características, y esto probablemente sea dentro de las cosas generales, ¿cierto?, que vamos a hablar en esta clase, la más importante, que es cómo nosotros nos damos cuenta de que una persona puede tener un trastorno del espectro del autismo, independiente de la edad que tenga, ¿sí? Y sería porque cumple las siguientes características, ¿cierto? Las primeras dos son las más relevantes, son los síntomas centrales, y las siguientes características son más bien condiciones que deben estar asociadas a la aparición de esos síntomas centrales. Los síntomas centrales serían estos, ¿cierto? Una alteración de la comunicación, que no es que sea una alteración de la comunicación de cualquier forma, sino que es una alteración de la comunicación que afecta directamente la capacidad de socializar de las personas. O sea, no estamos hablando de una dislalia, no estamos hablando de un problema del habla, estamos hablando de un problema de la comunicación que se refleja en la forma en que una persona interactúa socialmente con otra. Esa es la forma de comunicación que está alterada. Estamos hablando, ¿cierto?, de una alteración pragmática de la comunicación, no necesariamente una alteración del lenguaje o una alteración del habla, ¿ya?
Y esto, ¿cierto? El problema, ¿cierto?, de la comunicación alterada y que afecta principalmente la forma en que la gente socializa, se traduce en lo que nosotros llamamos la torpeza social, ¿ya? Que ese es el síntoma central de la parte social del autismo. Es la torpeza social, o sea, la incapacidad de poder desempeñarse de una forma normal y efectiva en relaciones sociales, ya sea en el uno a uno o en relaciones grupales, ¿sí? Y esto es súper importante aclararlo porque no estamos hablando de que sea una persona que tiene un trastorno del espectro autista, una persona que no tiene interés en las relaciones sociales, que eso es una cosa, es un error muy común, ¿cierto? Es decir, como fulanito sí le interesa tener amigos, entonces por definición no puede tener autismo. No, eso no es así, ¿cierto? La realidad es que lo que caracteriza el problema social del autismo no es la intencionalidad, no es el deseo o no deseo de tener relaciones sociales, eso puede existir o no, da igual, sino que lo importante es la torpeza social, ¿ya? Ese es el primer gran síntoma. Y se asocia, ¿cierto?, al segundo gran síntoma que tiene que ver con la rigidez, ¿ya? Rigidez que se expresa tanto en el comportamiento como en el pensamiento, ¿ya? Y que se traduce habitualmente en las conductas o los comportamientos estereotipados, o sea, formas rígidas de comportarse e inflexibles de pensar, o se puede expresar también como intereses restringidos, que son en el fondo áreas de interés particularmente mórbidos de ciertos temas que a estas personas les generan fascinación y un interés que empieza a ser más allá de lo normal. ¿Qué se define como interés restringido? Estamos hablando, por un lado, un interés al cual la persona dedica una cantidad excesiva, ¿cierto? Y mórbida de tiempo y energía mental, o un interés que a lo mejor no necesariamente requiere tanto tiempo, pero que tiene un altísimo nivel de especificidad, ¿ya? Y que llega a ser tan específico que llega a ser incluso bizarro al compartirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Yo me acuerdo de un paciente que tenía en el fondo como interés restringido, ¿cierto? Una fascinación por todo lo que tuviera que ver con la historia de la creación y el funcionamiento del Club Hípico de Santiago. Entonces, era una persona muy docta, pero en un tema altamente específico, que llegaba a ser en el fondo muy difícil que lo pudiera compartir con sus pares, porque en el fondo es un conocimiento que prácticamente nadie más compartía. Esos son los síntomas centrales. ¿Cuáles son las características que se tienen que asociar a estos síntomas para poder hablar del trastorno del espectro autista? Algunos ya se los esbocé antes, ¿cierto? Tiene que ser de inicio en la infancia, o sea, si estas cosas que yo les acabo de comentar aparecen por primera vez o empiezan a aparecer por primera vez en la adolescencia tardía o en la edad adulta, tenemos que pensar en otros diagnósticos, ¿cierto? Eso ya no necesariamente es un trastorno del neurodesarrollo, y al no ser un trastorno del neurodesarrollo, no es un trastorno del espectro autista. Pudiese aparecer ahí, ¿cierto?, los trastornos de la personalidad o otras enfermedades psiquiátricas que pueden compartir algunos rasgos, pero para hablar de un trastorno del espectro autista, tiene que tener un inicio en la infancia. Probablemente esa sea la razón más importante de por qué es mucho más difícil hacer estos diagnósticos por primera vez a los adultos que a los niños, ¿cierto? Porque cuando nosotros vemos a los niños, sobre todo a los niños menores de 5 años, la presencia de los síntomas en vivo y en directo ya nos habla de que tenemos un trastorno del neurodesarrollo porque están presentes en una etapa del neurodesarrollo temprano. En cambio, si nosotros los apreciamos o queremos hacer el diagnóstico por primera vez en una persona adulta, tenemos que hacer un trabajo adicional que es rastrear esos síntomas hasta el periodo de desarrollo temprano. Y eso tiene que hacerse a través de una muy buena anamnesis, una muy buena historia, muchas veces recurriendo a fuentes alternativas de información como familiares, principalmente los padres, y podrán imaginarse ustedes, ¿cierto?, por qué entonces mientras más adulta es la persona, más dificultad tenemos para poder apreciar este particular. Muchas veces porque los padres o ya no están vivos, ¿cierto?, no están disponibles, o porque simplemente ha pasado tanto tiempo que no recuerdan los detalles del neurodesarrollo. Y la segunda característica es que este cuadro genera algún grado de sufrimiento o discapacidad crónica. O sea, no estamos hablando de una forma de ser, de una peculiaridad más con la cual la persona convive sin tener ningún tipo de repercusión. Eso ya no sería un trastorno del espectro autista, eso sería una forma de ser simplemente, sino que por definición tiene que generar algún tipo de sufrimiento o discapacidad que se traduce, ¿cierto?, en distintas áreas de la vida, ¿no? Que tiende a ser lo más común, ¿cierto?, para las personas que realmente tienen trastornos del espectro del autismo.
Bien, entonces, si nosotros hablamos ya de cuáles son las características puntuales que puede tener una persona con TEA y que lo ubican en distintas áreas del espectro, ¿cierto? Espectro entendido como en qué parte de la funcionalidad se mueve, una funcionalidad baja, media o alta, aparecen ciertos distintos elementos que pueden ser apellidos, ¿cierto?, del trastorno del espectro autista. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista puede o no tener deterioro intelectual asociado, ¿cierto? O sea, puede acompañarse de una discapacidad intelectual, como es el caso de muchas enfermedades genéticas que se asocian al autismo, por ejemplo, el síndrome de X frágil o el síndrome de Down, o muchos otros, ¿cierto? El Prader-Willi, el síndrome de San Filipo y tantos otros que existen, pueden o no tener algún grado de discapacidad intelectual. Y lo que está reportado es que habitualmente de todo el pool de personas con trastorno del espectro autista, cerca de un tercio puede tener esta condición, ¿sí? Además, pueden o no estar asociados a una afección médica, ¿cierto? O sea, en general pueden ser, por ejemplo, una manifestación más de un síndrome neuropsiquiátrico o una enfermedad genética eh, específica. Por ejemplo, el síndrome de X frágil, ¿cierto? Puede también estar asociada a otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, un autismo con déficit atencional, o un autismo con trastornos del aprendizaje, o un autismo con tartamudeo, por ejemplo, o un autismo con tics. Y otra manifestación particular puede ser la presencia de síntomas catatónicos, que son bastante frecuentes en esta población, y que están descritos, ¿cierto?, hasta en el 5 o 6% de los casos, y que son formas de autismo particularmente graves en general, ¿ya? Otra característica que se les puede poner como especificador es si se acompañan o no de alteraciones del lenguaje, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que hasta tiempo atrás, hasta antes del cambio del DSM-4 al DSM-5, la alteración del lenguaje era un criterio necesario para hablar de autismo. Hoy en día no necesariamente tiene que existir, pero es muy común que exista, ¿ya? Y si nosotros trajéramos, ¿cierto?, al presente a los autores que les había comentado al principio, ¿cierto?, que describieron por primera vez el TEA, tendríamos, ¿cierto?, por ejemplo, que el señor Kanner estaba hablando en particular de este grupo de pacientes. O sea, él hablaba de personas que tenían siempre un deterioro intelectual y siempre una alteración del lenguaje. Y por ejemplo, en el otro lado, ¿cierto?, teníamos al señor Asperger, que decía que eran pacientes que nunca tenían deterioro intelectual y nunca tenían trastornos del lenguaje. Pero en realidad lo que ellos estaban describiendo, ¿cierto?, eran distintas formas específicas de un cuadro global más grande que hoy día tendemos a acuñarlo todo dentro del gran paraguas del trastorno del espectro autista. ¿Mm? Bien, creo que voy a dejar el espacio para las preguntas hacia el final, ¿sí? ¿Y cuáles serían las cosas que dan mejor pronóstico, ¿cierto?, a estos pacientes? Principalmente estas cuatro, ¿cierto? Las cosas que se asocian a mejor calidad de vida y los que funcionan mejor suelen ser los pacientes que logran adquirir lenguaje tempranamente, y es la razón de por qué, ¿cierto?, el tratamiento fonoaudiológico en las primeras etapas es tan importante, porque puede generar diferencias a largo plazo enormes. Obviamente, los pacientes que no tienen discapacidad intelectual o que tienen coeficiente intelectual más alto les va mejor también y tienen mejor pronóstico. Los que reciben intervención precoz, o sea, porque muchas veces asocia, ¿cierto?, a las primeras dos características que tienden a mejorar, y los que trabajan. Y esto es interesante porque no necesariamente son los que estudian, ¿sí?, sino los que trabajan. La pregunta de por qué será eso, yo no lo tengo tan claro, sospecho que deba tener que ver con que probablemente los ambientes de trabajo suelen ser más estables, ¿cierto?, y más predecibles que los estudios superiores, y los cambios ambientales suelen ser cosas que debido a la rigidez cognitiva las personas con autismo toleran peor. Entonces probablemente esa sea una de las explicaciones de por qué el trabajo se asocia a un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Bien, cortito, ¿cierto? Respecto a las causas del TEA. Me pueden preguntar, doctor, ¿por qué una persona puede tener TEA y otra no? Bueno, la verdad es que si uno tuviera que resumir toda la evidencia que existe y llevarlo, ¿cierto?, al tiempo actual, lo cierto es que aún no tenemos idea por qué aparece el trastorno del espectro autista. Tenemos teorías, pero ninguna teoría logra satisfacer la explicación de todos los casos, y probablemente eso nunca va a pasar, porque esa es una de las dificultades, ¿cierto?, y uno de los problemas que tiene considerar una enfermedad como un espectro. Evidentemente, cuando tú hablas de un espectro, empiezas a agregar un grupo muy grande de pacientes bajo el mismo paraguas diagnóstico, y por lo tanto lograr una explicación que satisfaga todos los casos se vuelve imposible.
¿sí? Tal vez para Kanner podría haber sido posible encontrar una causa del autismo kaneriano que él describía, cosa que tampoco pudo hacer, y metió las patas porque dio explicaciones muy malas de por qué causaba, principalmente lo atribuía, ¿cierto?, a hábitos de crianza de los padres, cosa que hoy día sabemos que no tiene absolutamente ninguna relación con el autismo. Pero para nosotros hoy día es derechamente muy difícil, tal vez imposible. Ahora, sí sabemos algunas cosas, ¿cierto? Sabemos asociaciones entre el autismo y ciertas características. Por ejemplo, sabemos que hay una agregación familiar muy importante. O sea, esta es una de las enfermedades psiquiátricas más heredables desde el punto de vista genético. Y sabemos que familias donde se concentran muchos miembros con trastorno del espectro autista, en esos grupos familiares es mucho más probable que una persona tenga autismo comparado a personas que crecen en familias donde ninguna persona tiene el diagnóstico, ¿ya? Y eso probablemente tenga como explicación a la base una causa genética que no está precisada, ¿ya? Nosotros sabemos que existen más de 400 variaciones genéticas diferentes que se asocian, ¿cierto?, de forma estadísticamente significativa al trastorno del espectro autista, pero no existe ninguna que sea patognomónica al diagnóstico y que esté presente en todos los casos. Y también pasa que muchas personas con trastornos del espectro autista no tienen ninguna de esas 400 causas genéticas precisadas. También sabemos que dentro del punto de vista familiar, ni siquiera entre los gemelos idénticos, el TEA se comparte en el 100% de los casos. O sea, uno sabe, por ejemplo, que si tú tienes un hermano gemelo que tiene diagnóstico de TEA, la probabilidad de que tú también tengas un trastorno del espectro autista es cerca del 90%, que es muy alto. Pero curiosamente no es el 100%, siendo que compartes los mismos genes. Entonces, evidentemente, juega un rol, pero no necesariamente es la única explicación. Sabemos que existe mucha asociación también con alteraciones del desarrollo prenatal, infecciones perinatales, ¿cierto? Se pueden asociar con esto, la edad de los padres al momento de la concepción también se asocia, que son características que comparte también con la esquizofrenia este diagnóstico. Por ejemplo, ¿cierto?, infecciones dentro del grupo de infecciones del TORCH, se asocian, ¿cierto?, a mayor tasas de trastornos del espectro autista en las personas después durante el desarrollo neurológico de los primeros años. Pero tampoco ocurre en el 100% de los casos. Sabemos también que hay alteraciones neuroanatómicas que se asocian al autismo. Sí, existen. Son cerebros que ocasionalmente pueden tener alteraciones anatómicas en comparación con el resto de la gente y que sí tienen mucha alteración de la conectividad, que es muy diferente al resto de la población. Y eso está descrito, ¿ya? Y se ha podido ver, pero es un área que todavía está en plena investigación. Entonces tampoco es que nosotros digamos, esta es la alteración anatómica, ni esta es la alteración cognitiva que define el trastorno del espectro del autismo. Lamentablemente eso todavía no existe. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que no existe evidencia de peso realmente contundente para atribuirle, por ejemplo, a las vacunas o al timerosal de las vacunas el desarrollo de trastornos del espectro autista, que fue una polémica, ¿cierto?, muy importante de los últimos años. Es un argumento comúnmente esgrimido por las comunidades antivacunas, pero la verdad es que al menos de lo que yo he podido revisar y lo que se sabe, no existe en fondo evidencia contundente que asocie el uso de vacunación en ciertas poblaciones a aumentos en las prevalencias de autismo, ¿ya? Ahora, esa es evidencia que todo el tiempo se está desarrollando, eso podría a lo mejor cambiar en el futuro, pero actualmente tampoco tenemos una razón de peso para poder explicarlo desde ahí. Bien, y sobre el diagnóstico, ¿cierto? Lo que yo les acabo de comentar de los criterios diagnósticos, la verdad es que una buena anamnesis y pesquisar esos criterios en un caso, esa es la forma correcta de hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿sí? No hay otra. Existen herramientas que se pueden ocupar para hacer screening en la población, existen herramientas que se pueden ocupar para poder pesquisar de forma más precisa el diagnóstico, y en particular ahí lo que empiezan a aparecer son escalas, ¿ya? Escalas y también entrevistas estructuradas o entrevistas semiestructuradas, como el A2 o el ADR, que son básicamente en el fondo guías de cómo entrevistar a un paciente o guías de cómo entrevistar a los padres de un paciente para poder obtener un reporte sintomático de las características que yo les acabo de decir. Pero ninguna de esas herramientas es perfecta, todas tienen en el fondo falsos positivos y falsos negativos,
y la verdad es que no reemplazan el gold standard que es una entrevista médica y una evaluación clínica, ¿ya? Esa hasta la fecha todavía no ha aparecido nada mejor para poder hacer el diagnóstico, lo que evidentemente es un problema, porque en el fondo depende mucho de el entrenamiento, ¿cierto? Y la experiencia que tengan las personas que hacen los diagnósticos, ¿ya? Ahora, no significa que esas herramientas sean inútiles, pueden ser muy útiles, pero mi consejo sería que una persona, ¿cierto?, no debe entrar como primera instancia diagnóstica a hacerse un test de A2, por ejemplo, en la adultez, si es que no tenemos una evaluación clínica que dé para sospechar que haya un trastorno del espectro autista, porque existen falsos negativos y una persona podría simplemente confundirse con el resultado de eso y asumir un diagnóstico del calibre de un TEA sin tenerlo, ¿ya? Entonces hay que ser muy cuidadosos en el uso de esas herramientas en particular, ¿ya? Y el mensaje, ¿cierto?, es que el diagnóstico es clínico, ¿ya? No existe un examen, no existen biomarcadores del autismo, lamentablemente aún no existe nada así. Bien, y las comorbilidades, que esto es una cosa bien importante, porque en el fondo este cuadro no sería tan relevante, ¿cierto?, si no se asociara a enfermedades psiquiátricas además, ¿ya? Probablemente aumente la prevalencia de prácticamente todos los trastornos psiquiátricos que a ustedes se les pueda ocurrir, son más frecuentes en las personas que tienen trastorno del espectro autista. O sea, son personas que se deprimen más. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cierto? Primero vamos a hablar de eso. Son personas que se deprimen más, que tienen más trastornos ansiosos, que se suicidan más, que tienen más trastornos del comportamiento, que tienen más autoagresiones, que tienen más trastornos de la conducta alimentaria. Ahí aparece, ¿cierto?, un 5%, esa cifra está probablemente desactualizada. La creencia actual es que probablemente sea mucho más, lleguen a ser hasta un 20, un 25% de los cuadros que pueden tener trastornos alimentarios. Se asocia mucho a otras alteraciones del neurodesarrollo, ya hablamos del desarrollo psicomotor, el retardo mental, ¿cierto?, discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje, la dislexia, los déficits sensitivos, los trastornos de integración sensorial son más frecuentes en estos pacientes por mucho, y también se asocian a mayor prevalencia de enfermedades médicas, ¿ya? Y eso es muy relevante porque este grupo, ¿cierto? Sabemos que las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, tienen una expectativa de vida que puede ser de hasta 20 o 23 años menos que la población general, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por la causa de discapacidad intelectual? Habitualmente no. Habitualmente tiene que ver con las comorbilidades médicas que no se pesquisan y porque estos pacientes reciben una atención de salud mucho más deficiente que el resto de la población. Dentro del autismo en particular, probablemente el diagnóstico médico más relevante y más importantemente asociado sea la epilepsia. Es mucho más frecuente que las personas con autismo hagan epilepsia que las personas que no tienen autismo. Y suele ser una de las razones por las cuales disminuye la expectativa de vida, ¿ya? Porque pueden tener cuadros de estatus convulsivo que pueden ser incluso letales. eh, y obviamente les da a edades tempranas, que es una cosa muy curiosa porque, ¿cierto?, nosotros sabemos, las personas que se dedican a neurología lo podrán explicar mejor que yo, que en general la epilepsia suele tener pics, ¿cierto?, de diagnóstico en las edades extremas de la vida, pero particularmente en las personas con autismo, la epilepsia no es tan raro que se presente y se manifieste por primera vez en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, que suelen ser periodos donde en general el debut de epilepsia es menos frecuente, ¿no? Lo que yo les decía, ¿cierto? Los síndromes genéticos también están presentes en un grupo importante de cuadros del autismo. O sea, el autismo tiene asociado una cantidad importante de los síndromes genéticos. Aunque si nosotros agrupáramos todas las enfermedades genéticas que dan causa al autismo, dijéramos, perfecto, ponemos a todas las personas con autismo en una fila y separamos de esa fila a las que tienen una causa genética del autismo específica, de un síndrome genético, por ejemplo, el Turner, el X frágil, el síndrome de Down, y seleccionamos a todo ese grupo, probablemente vamos a tener un grupito pequeño dentro del TEA que rara vez va a ser mayor en su totalidad al 5% de los casos, pero en ese grupo, ¿cierto?, es muy importante hacer buenos estudios médicos porque suelen asociarse a enfermedades metabólicas, ¿cierto?, epilepsia con más frecuencia y otras enfermedades neurológicas, como, no sé, la distocia muscular, como sale ahí, bueno, la neurofibromatosis es otra enfermedad genética que puede asociarse al autismo, etc. Los síntomas gastrointestinales, ahí hay descripciones súper variables de la cantidad y la proporción que pueden tener estas personas de trastornos eh, o defectos del funcionamiento del tubo digestivo, y dolor, que es el síntoma más habitual, puede estar presente en porcentajes importantes, y es una cosa muy relevante a tener presente cuando nosotros vemos pacientes que tienen discapacidad intelectual o que no tienen lenguaje,
porque muchas veces se nos puede pasar de largo y puede ser la explicación de muchos cambios conductuales. ¿No? Bien, respecto al tratamiento en particular, em, si ustedes me preguntaran si existe una terapia específica para curar el TEA, la respuesta a grandes rasgos sería no, eso no existe, ¿cierto? No existe ningún fármaco ni ninguna terapia que haga desaparecer los síntomas centrales del TEA. En general, lo que apuntan es a atenuarlo o lograr que afecten lo menos posible la calidad de vida de las personas. ¿Sí? Y ahí lo más importante a tener presente es que los tratamientos de los cuadros del espectro autista deben hacerse siempre en base a intervenciones de equipos multidisciplinarios. O sea, un psiquiatra o un psicólogo por sí solo, aunque sea el capo más capo del trastorno del espectro autista, si trabaja solo, lo más probable es que el rendimiento que va a tener ese tratamiento va a ser malo, malo a muy malo. ¿Ya? Entonces deben conformarse en general equipos para abordar estos pacientes que incluyen habitualmente, pero no exclusivamente, ¿cierto? Psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales. Psiquiatras en el sentido de tener especialistas que puedan hacerse cargo de diagnosticar y tratar las comorbilidades psiquiátricas que pueda haber. Psicólogos que se encarguen de hacer, ¿cierto?, las intervenciones psicológicas individuales, familiares o grupales. Y trabajar, ¿cierto?, también con psicoterapia sobre las comorbilidades que puedan existir. Terapeutas ocupacionales que se encarguen de hacer una muy buena rehabilitación psicosocial, que es probablemente una de las cosas más importantes del tratamiento, y un trabajo sobre el tema de la integración sensorial. Y se pueden agregar en la medida que sea necesario otros profesionales como fonoaudiólogos cuando hay déficit de la comunicación o se necesita algún grado de comunicación aumentativa, asistentes sociales, ¿cierto? Otras especialidades médicas, neurólogos cuando hace falta, genetistas cuando hace falta, gastroenterólogos, oftalmólogos, etcétera. Y también siempre en el fondo es importante considerar la posibilidad de incorporar grupos de pares dentro de los tratamientos para que se haga un coaching de pares que suelen tener una capacidad para acoger estos pacientes que los profesionales rara vez tenemos. Bien, dentro de las intervenciones psicosociales que existen, y esto lo voy a hacer bien cortito, ¿cierto? Para tratar los síntomas centrales del trastorno del espectro autista, que son, como les decía, el tema social y la rigidez conductual. El entrenamiento en habilidades sociales es probablemente la única intervención con evidencia para abordar el síntoma en particular. Pero existen muchas otras intervenciones con evidencia. Estamos hablando, ¿cierto? Perdón, no lo aclaré. Esto es hablando específicamente del tratamiento de población adulta, ¿ya? En los niños esto tiene variaciones y el abanico de las cosas que se pueden hacer con evidencia sustentada es mucho más grande, ¿ya? Pero como les digo, para adultos de intervención de los síntomas centrales del autismo está el entrenamiento en habilidades sociales, que existen distintas modalidades para hacer ese entrenamiento, y las terapias para aumentar la capacidad de funcionamiento y las habilidades para el desempeño en la vida diaria. Entrenamiento, programación de actividades, intervenciones en el manejo de la ira, terapias antivictimización que son muy relevantes porque estas personas suelen ser víctimas de abuso, de maltrato, de abuso sexual y de acoso con más frecuencia que el resto de la población. Y los trabajos de empleo con apoyo que se asocian, como les sugería antes, a mejor calidad de vida. Bien, eso es en el fondo lo que le quería comentar del trastorno del espectro autista, ¿cierto? Deje un espacio para que podamos hacer preguntas si es que las hay. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por la clase. Encontré muy didáctica y simple entender, lo que se agradece harto para nuestro nivel de formación, de la mayoría de los inscritos en realidad. Quería destacar primero y agradecer a todos los asistentes, dado que tenemos una gran convocatoria el día de hoy de 265 personas. Así que eso, muchas gracias. Y vamos a proceder a ver las preguntas. ¿Ya? Me llegó una pregunta por interno que dice así, doctor. ¿Cuál es la esperanza de vida o la expectativa de vida actual en los pacientes con TEA? Mira, como les contaba, el TEA en sí no cambia la expectativa de vida, ¿no? Lo que cambia la expectativa de vida hacia reducirla suele ser la epilepsia asociada y la discapacidad intelectual asociada, que como sugerí suele incluso llegar a reducir la expectativa de vida hasta en 20 años, 25 años, pero el TEA en sí no necesariamente se asocia con una reducción de la expectativa de vida. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿se conoce un estimado de pacientes con TEA diagnosticados de adulto o de potenciales TEA adultos no diagnosticados? No, no se sabe porque precisamente no están diagnosticados, ¿sí? Lo que se sabe es que las tasas de prevalencia del autismo
son altas, ¿ya? Es una enfermedad frecuente, ¿ya? Hoy día está descrita en la población infantil, pero recordemos que todos los niños van a crecer, y los niños autistas van a crecer para convertirse en adultos autistas, porque el autismo no se les va a quitar. Es cercana a 1 entre cada 70, 80 personas. O sea, estamos hablando en el fondo más del 1% de la población, ¿ya? Lo que es frecuente. Hasta hace pocos años no se creía que hubiese mucha variación en distintas poblaciones dentro del mundo. Parecía ser como media global la tasa de presentación. Pero hoy en día existe evidencia que hace pensar que probablemente el diagnóstico es más frecuente en países del primer mundo, ¿no? En Europa y en Estados Unidos principalmente. Ahora, la razón de eso todavía no está clara. No se sabe si es porque genuinamente habrá una selección genética en esas poblaciones que hace más frecuente el autismo, o será que en ser países del primer mundo hay más conciencia sobre el diagnóstico y se hace más habitualmente el diagnóstico porque hay más profesionales entrenados para pesquisarlo. No lo sé, ¿ya? Todavía no hay una respuesta para eso, pero la prevalencia en general es cercana a 1 entre cada 70 personas, pero la prevalencia en el fondo de los que no sabemos porque no han sido diagnosticados, lamentablemente no se sabe. Ahora, hoy día, ¿cierto? Se sabe que hay un porcentaje no menor y no despreciable de gente que recibe el diagnóstico por primera vez en la adultez. Pero eso también puede tener que ver con que vivimos en una época especial, ¿no? Porque este diagnóstico empezó a hacer su boom más o menos en la década de los 80-90, que son en el fondo el grupo de las personas que en esa época hoy en día son adultos jóvenes. Entonces, hoy en día en el fondo el diagnóstico como hecho con antelación está empezando a hacerse más frecuente entre la población adulta por reconocimiento entre pares, que eso hace 20 años no pasaba, ¿sí? Porque era muy difícil encontrar gente que tuviera ese diagnóstico que no tuviera cierta una discapacidad intelectual asociada importante. Entonces es probable que eso también en el tiempo, ¿cierto?, se vaya compensando, y ojalá lleguemos a un punto donde todas estas personas sean diagnosticadas precozmente para que puedan recibir la intervención precoz que requieren. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿se debiese decir que el autismo o el TEA es una condición o una enfermedad? Mira, no lo sé, yo creo que eso ya es una pregunta de corte más político o activista. Me imagino que depende mucho de cómo uno conceptualice el trastorno del espectro autista. Actualmente, al menos del punto de vista, y por eso lo aclaré al principio, ¿cierto? Del punto de vista biomédico, en los sistemas de clasificación modernos que actualmente rigen, bajo qué diagnóstico se publica sobre cuadros del autismo, suele ser el ASD, el Autism Spectrum Disorder. Todavía se usa el apellido disorder para esto. Me imagino que probablemente la razón de eso tenga que ver con que uno de los criterios diagnósticos que usamos los psiquiatras para hablar de TEA es que genera discapacidad y desconfort. O sea, es una enfermedad que se asocia a sufrimiento, ¿no? No es indiferente para la persona, ni para la familia. Lo que sí podría ser a lo mejor una cosa característica de una condición. Entonces, ¿no? O sea, ser colorino o no ser colorino no necesariamente va a hacer que una persona lo pase mal en la vida. Pero eso en el fondo son ya disquisiciones que en realidad hoy en día es bien discutido, ¿eh? No te diría que yo tengo una respuesta para eso. Ujú. Quedan un par de preguntas más. Dice, ¿existen elementos o criterios más característicos en el autismo en población femenina? Sí, existen variaciones. Ahora, pienso que a lo mejor eso podía ser un poquito específico para esta presentación, por eso no lo agregué. Pero sí, hay toda una ola, ¿cierto?, de publicaciones en los últimos 5 o 10 años que hablan sobre cuáles son las características de subpoblaciones de TEA. Y ahí una de las que está más eficientemente descrita es la población femenina, ¿ya? Que tiene los mismos síntomas, pero que se pueden expresar de formas diferentes, ¿ya? Importante porque por mucho tiempo se habla de que el autismo es una enfermedad que tiene una prevalencia muchísimo mayor en los hombres que en las mujeres, ¿cierto? Estamos hablando de 4 hombres por cada mujer diagnosticada. En la población que tiene discapacidad intelectual, ahí son casi 1 a 1. Pero hoy en día nosotros sabemos que en general esa brecha no es tan grande, ¿ya? O sea, habitualmente hoy día estamos en general 12 a 1, ¿ya?
Y eso probablemente tenga que ver con que los criterios diagnósticos del cuadro inicial descrito tanto por Asperger como por Kanner, y los cuadros que están hoy día, que cumplen los criterios establecidos en el DCM, están hechos en base a población casi exclusivamente masculina. ¿Sí? O sea, los criterios diagnósticos fueron diseñados viendo niños con autismo, niños hombres, niños varones, ¿no? Pero en cambio, las mujeres pueden tener los mismos síntomas, pero expresarlos con ciertas variaciones. Doy un ejemplo nomás para no dar la data, porque podríamos estar hablando mucho rato sobre esto en específico. Pero, por ejemplo, ¿cierto? Los intereses restringidos en las mujeres suelen tener como foco temas que son socialmente mucho más aceptados y que son mucho menos disruptivos que los hombres. Por ejemplo, los hombres tienden a desarrollar intereses restringidos en la infancia en el área, ¿cierto?, de todas las cosas mecánicas, maquinaria, autos, computación, videojuegos, que son actividades muy solitarias o intereses que generan mucha soledad y por lo tanto mucho aislamiento, y eso rápidamente lo pueden pesquisar los profesores y los padres. En el caso de las mujeres, por ejemplo, los intereses restringidos suelen ser los personajes de ficción, las colecciones, la ropa o la fantasía, la psicología y ese tipo de cosas, que en general tienen en el fondo, una aceptación entre los pares mucho mayor. Y por lo tanto, habitualmente son personas que tienden a compartir mucho más los intereses restringidos, y por lo tanto la torpeza social cuesta más verla, porque la torpeza social no es desde el retraimiento o el aislamiento, que es más común entre los hombres, sino desde la desinhibición y la extroversión, ¿no? Que también es inadecuada, también es torpeza social. Pero eso la gente no lo asocia coloquialmente con autismo, entonces habitualmente los profesores y los padres no lo problematizan tanto, y es una de las razones de por qué se diagnostica menos, ¿ya? Ese es un ejemplo. Hay muchos otros, pero sí, efectivamente, hay muchas características particulares que tiene la presentación del autismo en las mujeres que cualquier persona, ¿cierto?, que se quiera dedicar al tema de autismo debe conocer para poder hacer bien el diagnóstico en esa población en especial, ¿no? Sí. ¿Qué Doctor, más? y una última pregunta, ya que en honor al tiempo tenemos que dar el paso al siguiente doctor, que va a Ujú, hacer la presentación. ujú. Eh, Más orientada al manejo. ¿Qué intervenciones se pueden hacer en APS donde solo contamos con médico y psicólogo mientras se tramita la derivación a nivel secundario, que suele demorar más de lo que debería? Intervenciones a nivel de salud primaria. No entendí muy bien la pregunta, perdona, ¿me la repites? Dice, ¿qué intervenciones se pueden hacer en APS donde solo Ajá. contamos con médico y psicólogo mientras se tramita la derivación a nivel secundario? Mira, yo creo que en general lo más importante, ¿cierto?, es que hay dos cosas muy fundamentales del manejo en atención primaria con estos pacientes que no se nos pueden pasar. Primero, tienen que ser pacientes que reciban una buena evaluación médica, ¿ya? O sea, no debe pasar que estos pacientes sean derivados al nivel secundario sin haber sido médicamente estudiados para pesquisar comorbilidades físicas y psiquiátricas, ¿ya? O sea, debemos tratar de pesquisar si esta persona, aparte de un autismo, tiene una depresión, y también debemos tratar de pesquisar si esta persona, aparte de un autismo, podrá tener una epilepsia, podrá tener una alteración del vaciamiento gástrico, podrá tener alergias, tendrá asma, tendrá hipotiroidismo, y eso debe ser tratado, ¿ya? Porque eso puede complejizar y puede incluso confundir a los especialistas para el manejo de las enfermedades psiquiátricas, que son más de resorte específico. Entonces, lo más importante, ¿cierto?, en primer lugar, es que no debemos olvidarnos de que estas personas pueden tener enfermedades físicas como cualquier otra, pero que habitualmente no las expresan, o los síntomas no los expresan de forma espontánea porque les cuesta mucho más comunicarse. Eso cae, ¿cierto?, en la categoría, un concepto que nosotros llamamos el eclipsamiento diagnóstico, o sea, como el autismo tapa las otras cosas. Y eso debemos tenerlo presente. Y lo segundo es que las intervenciones iniciales las puede hacer cualquier profesional, siempre y cuando vayan en la dirección correcta, ¿ya? Que tiene que ver con buscar, ¿cierto?, si esta persona en el fondo está necesitando algún tipo de apoyo específico en el tema social, es una persona que está siendo víctima de bullying, es una persona que está pudiendo hacer, por ejemplo, está pudiendo estudiar, está pudiendo concentrarse en el colegio, está pudiendo relacionarse con los pares o no puede hacer amigos o no, puede o no puede conseguir un trabajo, ¿cierto? Y esas cosas hay que empezar en el fondo rápidamente a describirlas y categorizarlas dentro del caso, porque son lo que le va a dar mayor o menor gravedad y lo que va a dar pista a los equipos especializados para decidir qué intervenciones tomar, ¿ya? Y mientras mejor derivado llegue un paciente a la atención secundaria,
obviamente mejor va a andar. ¿Sí? Y lo otro es que las intervenciones que van orientadas, ¿cierto?, a evitar que las personas sean víctimas de abuso, de maltrato, ¿cierto?, educarlas, explicarles, ¿cierto?, que esto es un cuadro del neurodesarrollo, explicarle a la familia en qué consiste, qué es lo que es el autismo y qué es lo que no es, no son mañas, no son ser mala persona, no es ser mal educado, no es ser flojo, para crear también un poquito más de alivio, ¿cierto?, en la familia. Eso es muy importante. Y muchos de estos pacientes andan muy bien y mejoran mucho solamente por el hecho de que alguien les explique qué es lo que les pasa. Y ese trabajo de psicoeducación se puede hacer a cualquier nivel. Yo diría que esas son intervenciones muy importantes que se pueden hacer con médico general, ni siquiera con psiquiatra, y con psicólogo, ¿ya? Y que eso muchas veces puede ser terapéutico hasta el punto de que ya no requieren incluso tal vez ningún tipo de intervención adicional en algunos pacientes. Eso es el consejo que daría yo. Y lo más importante, ¿cierto?, es que hay que abordarlos de una mirada integral. O sea, estando en el consultorio, súper importante incorporar a la familia, ver la posibilidad de incorporar, ¿cierto?, al colegio cuando son niños, ¿cierto?, o cuando al trabajo si que son adultos, o a la universidad. Y incorporar, ¿cierto?, a todos los actores sociales relevantes en el manejo del caso. ¿Sí? Un paciente que si necesitan, ¿cierto?, sacar una pensión de invalidez, hay que abrir ese camino, ¿cierto? Si es que no pueden trabajar o tienen muchas dificultades para incorporarse al trabajo, hacer en el fondo una credencial de discapacidad para que puedan optar a los trabajos por ley de inclusión. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con asistente social y psicólogos, ¿cierto?, en la atención primaria. Eso. Con eso queríamos dar término a la ronda de preguntas. Quedaron varias preguntas pendientes, doctor. Queríamos aprovechar de consultarle si podíamos enviárselas al correo a usted. A ver, mira, estoy viendo, esas son las que están en el chat. Sí. Sí, hay varias preguntas. Mira, algunas están bien interesantes. No sé si voy a tener tiempo en realidad para contestarlas todas, pero no hay problema en el fondo. No les prometo nada, porque puede ser que no alcance, ¿cierto?, a contestar todo, pero no se pierde nada con intentar. ¿Ya? Ok. Vale. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿de qué? Que les vaya muy bien. Gracias por la Hasta invitación. luego, que esté bien. Chao. Chao.